Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. A podcast for learning Spanish through the incredible rise and fall of the Roman Empire. Welcome back to Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome, the podcast where we tell the incredible history of Rome in learner-friendly Spanish. In our last two episodes, we witnessed key moments in Rome's early struggles. First, we explored the creation of the 12 Tables, a milestone in the fight for justice. The plebeians had won their first major victory, securing written laws to protect them from the unchecked power of the patrician elite. But as we saw, this was not the end of their struggle. The laws were written, but true equality was still out of reach. Then, we took a step back in time to tell the legendary story of Cincinnatus, the farmer who left his plow to save Rome. With absolute power in his hands, he chose honor over ambition, restoring order, and then walking away. His story became the model of Roman virtue: duty, sacrifice, and service to the Republic. But Rome was still changing. The 12 Tables had established legal protections, but not true equality. Patricians still held all political power, and plebeians continued their fight for a voice in government. At the same time, Rome's ambitions were growing. The Republic was expanding, its population increasing, and new challenges were emerging, some from within and others from forces beyond the city walls. In the decades after the 12 Tables, Rome faced a series of crises that tested its new institutions. Could its laws adapt to social change? Could its leaders find solutions to political conflict? And when famine struck, could the Republic survive the threat of hunger, just as it had survived the threat of war? Today, we will explore this crucial period in Roman history, the first attempts at social integration, new political experiments, and the looming specter of crisis. Una revolución incompleta. Las 12 tablas fueron un gran avance para los plebeyos. Por primera vez, las leyes estaban escritas y eran públicas. Ya ningún juez podía inventar reglas ni cambiar la ley en favor de los patricios. Pero aunque las normas eran más claras, la justicia todavía no era igual para todos. Los patricios seguían dominando la política. Solo ellos podían ser cónsules, los líderes más importantes de la República. Solo ellos controlaban el Senado. Y solo ellos decidían sobre la guerra, la economía y las leyes más importantes de Roma. Los plebeyos podían ver la ley, pero no podían hacerla. Sin embargo, los plebeyos ya no eran ciudadanos pasivos. Con la creación del tribuno de la plebe, consiguieron una figura que los representaba. El tribuno era elegido por los plebeyos y tenía el poder de vetar leyes injustas o decisiones de los magistrados. Pero aunque era una protección importante, no era suficiente. Los tribunos no podían gobernar ni cambiar el sistema desde dentro. El verdadero poder aún estaba en manos de los patricios. Además de la política, había otra gran barrera que separaba a los ciudadanos romanos: el matrimonio. Por ley, un plebeyo y un patricio no podían casarse. Esto no solo afectaba a las parejas que querían unirse por amor, sino que también tenía un profundo impacto social y político. Esta prohibición no siempre había sido parte de la ley, pero existía como una costumbre impuesta por los patricios. Antes de las 12 tablas, los matrimonios entre patricios y plebeyos no estaban explícitamente prohibidos por escrito, pero eran rechazados por tradición y creencias religiosas. Los patricios argumentaban que debían mantener su pureza de sangre y que solo ellos podían realizar ciertos ritos religiosos y auspicios. Permitir matrimonios mixtos, decían, contaminaría las prácticas sagradas de Roma. Cuando los decemviri escribieron las 12 tablas, no inventaron esta prohibición, pero sí la oficializaron. Formalizaron por primera vez la prohibición del matrimonio entre clases, convirtiéndola en una ley rígida y explícita. Esto enfureció a los plebeyos. La promesa de las 12 tablas era dar más justicia e igualdad a todos los ciudadanos, pero al escribir esta restricción en la ley, los patricios dejaron claro que no estaban dispuestos a compartir su poder. En Roma,
El estatus social se heredaba del padre. Un hijo de padre patricio normalmente sería patricio, y un hijo de padre plebeyo sería plebeyo. Pero había un problema. El matrimonio entre patricios y plebeyos era ilegal. Si un patricio tenía hijos con una plebeya, esa unión no era reconocida como un matrimonio legítimo. Sin un matrimonio legal, los hijos no podían heredar el estatus de su padre, y eran considerados plebeyos. Esto significó que, incluso si un plebeyo lograba casarse con un patricio de manera no oficial, sus hijos siguieron sin poder aspirar a los cargos más importantes. Así, la prohibición del matrimonio entre clases no era solo una tradición, era una estrategia para que el poder siempre quedara en manos de las mismas familias. Los plebeyos entendieron que si querían igualdad real, debían empezar por la familia. Si el matrimonio mixto se legalizaba, sus hijos podrían heredar los derechos de su padre patricio y, en el futuro, acceder a cargos más altos en Roma. En medio de estas tensiones, uno de los tribunos de la plebe, un hombre llamado Cayo Canuleyo, tomó la iniciativa de desafiar esta injusticia. Como representante de los plebeyos, presentó una propuesta crucial: permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos. Los patricios reaccionaron con furia. Para ellos, esta ley no era solo un cambio legal, era un ataque directo contra el orden de Roma. Decían que la sangre noble debía mantenerse pura, que los matrimonios mixtos corromperían las antiguas tradiciones y que los dioses estaban en contra de mezclar las clases. Pero Canuleyo, sin miedo, habló al pueblo y señaló la contradicción de los patricios. Recordó que Roma no había sido construida solo por patricios, sino también por gente humilde. Incluso algunos de sus reyes, como Numa Pompilio y Tarquinio Prisco, no eran de familias patricias. Además, el Senado no tenía problemas en dar la ciudadanía romana a pueblos conquistados, permitiendo que extranjeros se convirtieran en romanos. ¿Cómo podía ser justo, preguntaba Canuleyo, que un enemigo vencido pudiera ser ciudadano romano, pero un plebeyo nacido en la ciudad no pudiera casarse con un patricio? Los plebeyos no aceptaron más excusas. Protestaron en el foro, organizaron asambleas y usaron el poder del tribuno de la plebe para presionar al Senado. Para los plebeyos era inaceptable que Roma perteneciera solo a la aristocracia. Roma pertenecía a todos sus ciudadanos. La tensión creció, y finalmente los patricios se vieron obligados a negociar. Después de una dura batalla política, se aprobó una ley, conocida como Lex Canuleia. Desde ese momento, los matrimonios entre patricios y plebeyos fueron legales. Para los plebeyos, fue una victoria histórica. Ahora podían integrarse en la sociedad patricia y, lo más importante, sus hijos podrían heredar los derechos de su padre. Este era el primer paso hacia una Roma más igualitaria. Pero la lucha por la igualdad no terminaba aquí. Después de esta victoria, los plebeyos comenzaron a exigir algo aún más ambicioso: acceso a los cargos políticos más altos. Querían ser cónsules, querían gobernar. Y esta vez, los patricios no iban a ceder tan fácilmente. Tribunos militares con poder consular. Los plebeyos no perdieron tiempo. Apenas un año después de la Lex Canuleia, volvieron a la carga. Ahora que habían conseguido el derecho a casarse con los patricios, exigían algo aún más ambicioso: acceder a los cargos más altos de la República. Querían ser cónsules. El consulado no era solo un título. Los cónsules dirigían el ejército, administraban la justicia y tenían la autoridad suprema en la República. Pero según la ley, solo los patricios podían ocupar este cargo. Para los plebeyos, esto significaba que, aunque podían luchar en las guerras de Roma y pagar impuestos como cualquier otro ciudadano, nunca podrían tomar las decisiones importantes del Estado. Los tribunos de la plebe insistieron: si los plebeyos ahora podían casarse con patricios, ¿por qué no podían también gobernar? Argumentaban que la república debía ser gobernada por todos sus ciudadanos, no solo por la aristocracia, y además
Muchos plebeyos ya habían demostrado su valor en la guerra y en la administración de Roma. No había razón para negarles el acceso al poder. Los patricios, sin embargo, no estaban dispuestos a ceder el control del consulado. Decían que los plebeyos no tenían la educación ni la preparación necesarias para gobernar, que solo los patricios, con su tradición y experiencia, podían dirigir Roma. Pero la verdad era otra. No querían compartir su poder. La tensión aumentó. Los plebeyos seguían presionando. Los patricios seguían resistiendo. Finalmente, para evitar una crisis mayor, los patricios ofrecieron una solución intermedia. En lugar de permitir plebeyos en el consulado, se crearía un nuevo cargo llamado tribuno militar con poder consular. Era un sistema diferente. En vez de elegir 2 cónsules, el pueblo podía elegir 3, 4 o incluso 6 tribunos militares que compartirían las funciones consulares. En teoría, esto tenía sentido. Roma estaba en una época de expansión y guerra constante, luchando en varias regiones al mismo tiempo. Tener más magistrados con poder militar permitiría dirigir mejor los ejércitos y responder a las amenazas con mayor rapidez. Además, lo más importante, los tribunos militares con poder consular podían ser plebeyos. Parecía un avance. Por primera vez, la ley permitía que los plebeyos tuvieran acceso al gobierno, pero en la práctica, las cosas no fueron tan sencillas. Cada año, el Senado y el pueblo debían decidir qué sistema usar. ¿Tendría Roma 2 cónsules, como siempre? ¿O sería gobernada por varios tribunos militares con poder consular? La decisión parecía democrática, pero había un problema. El Senado tenía una gran influencia en el proceso, y casi siempre elegía la opción que favorecía a los patricios. Y eso no era todo. Al elegir tribunos militares, el poder se dividía entre más personas. En vez de 2 magistrados con autoridad absoluta, ahora había 3, 4 o 6, lo que hacía que cada uno tuviera menos poder individual. Para los patricios, esto era perfecto. Parecía un cambio, pero en realidad debilitaba el cargo y evitaba que un solo plebeyo tuviera demasiada influencia. Además, aunque los plebeyos eran técnicamente elegibles, en los primeros años todos los tribunos militares elegidos eran patricios. La estructura del sistema seguía controlada por la aristocracia. Esta situación no cambiaría rápidamente. De hecho, pasarían más de 40 años desde la creación de este cargo hasta que el primer plebeyo fuera finalmente elegido como tribuno militar con poder consular. El sistema no se aplicó de manera constante. Algunos años Roma tenía tribunos militares, otros años volvía a elegir cónsules. Durante casi 80 años, la República alternó entre estos 2 modelos, adaptándose a las necesidades militares y a la situación política. Esta flexibilidad beneficiaba principalmente a los patricios, quienes podían usar su influencia para decidir qué sistema se usaría cada año según les conviniera. Pero a pesar de todas estas dificultades, una cosa era cierta. Los plebeyos ahora estaban en la lucha por el poder político. Puede que este sistema no les diera igualdad inmediata, pero la idea de que un plebeyo pudiera gobernar Roma ya estaba en la ley, y esa idea no desaparecería fácilmente. Sin embargo, mientras Roma discutía sobre quién debía gobernar, una amenaza aún más urgente se acercaba. Una crisis que no tenía que ver con leyes ni privilegios, sino con algo mucho más básico: el hambre. La crisis del grano. 5 años después de la creación de los tribunos militares con poder consular, Roma seguía en una situación complicada. Había sobrevivido a conflictos con varios pueblos vecinos, pero la guerra siempre tenía un precio. Las tierras de cultivo habían sido dañadas por los enfrentamientos, los campesinos estaban agotados y la producción de grano era baja. En tiempos de escasez, Roma podía importar grano de otras regiones, pero esta vez nadie quería comerciar con la ciudad. Sus vecinos, aún resentidos por las guerras recientes, se negaban a venderles grano
o pedían precios exageradamente altos. El resultado fue catastrófico. Los almacenes de grano se vaciaron, los precios subieron y el hambre se extendió por la ciudad. Como siempre, los más afectados fueron los plebeyos. Mientras los ricos podían pagar precios más altos o acceder a reservas privadas de grano, la gente común sufría en las calles. La tensión creció, y la desesperación comenzó a convertirse en enojo. Fue en este momento cuando un hombre tomó la iniciativa. Su nombre era Espurio Malio, un plebeyo rico que no tenía un cargo oficial en el gobierno, pero que vio una oportunidad en la crisis. Con su propia fortuna, compró enormes cantidades de grano y las distribuyó entre el pueblo. Para los plebeyos, esto lo convirtió en un héroe. Mientras el Senado no hacía nada, él alimentaba a los hambrientos. Su popularidad creció rápidamente, y con ella también creció la preocupación entre los patricios. El Senado empezó a sospechar de sus verdaderas intenciones. ¿Por qué estaba gastando tanto dinero? ¿Realmente lo hacía por caridad o tenía un objetivo político? Algunos creían que Malio esperaba ser elegido tribuno militar con poder consular, usando su popularidad para ganarse el apoyo del pueblo. Pero otros patricios temían algo aún peor, que quisiera convertirse en rey. En Roma, la palabra rey era peligrosa. Desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio, cualquier ciudadano con demasiado poder o apoyo popular despertaba desconfianza. Los romanos no querían repetir su pasado monárquico. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de que Malio estaba reuniendo armas y ganando seguidores, el Senado decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Para detenerlo, Roma recurrió al mismo hombre que, una vez, la había salvado en su hora más oscura, Lucio Quincio Cincinato. Cincinato, el héroe de Roma, ya era un anciano en este momento. En el episodio anterior, vimos cómo había salvado a Roma de los ecuos en solo 15 días, y luego había renunciado al poder inmediatamente después, demostrando que su lealtad era solo para la República. Pero esta vez, su enemigo no era un ejército extranjero, era un ciudadano romano. Como dictador, Cincinato tenía poder absoluto y no perdió tiempo. Envió a sus hombres a capturar a Malio, sin juicio ni debate en el Senado. La orden fue rápida y letal. Malio fue asesinado en el acto. Después del asesinato, Cincinato justificó su acción ante el pueblo. Dijo que Malio había estado conspirando para hacerse rey y que la República no podía correr riesgos. Para él, era mejor eliminar a un solo hombre antes de que Roma cayera en otra tiranía. Explicó que no había habido tiempo para un juicio, que la seguridad de Roma estaba en peligro y que su deber era actuar con rapidez. Pero su explicación no convenció a todos. La muerte de Malio dejó a la ciudad en shock. Para algunos, había sido un traidor que quería derrocar la República. Para otros, era un hombre que había intentado ayudar al pueblo y que fue eliminado porque representaba una amenaza para los patricios. Pero lo que estaba claro era que el miedo al regreso de la monarquía podía justificar cualquier acción, incluso la ejecución sin juicio. Después de resolver la crisis, Cincinato renunció de inmediato, tal como lo había hecho años atrás. En solo unos días había tomado el poder absoluto, eliminado la amenaza, y luego lo había dejado todo atrás. Una vez más, Roma estaba a salvo, y una vez más, Cincinato desaparecía, dejando solo su leyenda. El caso de Espurio Malio dejó una lección importante. El miedo a la monarquía podía ser usado como arma contra cualquier líder popular. En el futuro, esta misma acusación sería utilizada contra otros romanos que intentaran usar el apoyo del pueblo para cambiar el sistema. Por ahora, la crisis había pasado. Pero el conflicto entre los plebeyos y los patricios no había terminado. Roma había cambiado mucho en las últimas décadas. El conflicto entre plebeyos y patricios había transformado la República. Primero, los plebeyos lucharon por leyes escritas y lograron las 12 tablas.
Después, exigieron igualdad en la sociedad y consiguieron la Lex Canuleia, permitiendo el matrimonio entre clases. Luego, presionaron para acceder al gobierno, y aunque el sistema de tribunos militares con poder consular fue un compromiso imperfecto, abrió la puerta a un cambio real. Finalmente, la crisis del grano y la muerte de Espurio Malio mostraron que el miedo al poder personal podía ser usado como arma política. Roma había sobrevivido a todas estas crisis, pero cada una de ellas había dejado una marca en su historia. A pesar de estos conflictos internos, la República seguía creciendo. Su población aumentaba, su territorio se expandía, y con esto surgía un nuevo problema. Los recursos ya no eran suficientes. Cada año había más bocas que alimentar y más tierras que proteger. Roma necesitaba expandirse. Pero no podía hacerlo sin antes enfrentar a un enemigo poderoso. Al norte, más allá del río Tíber, se encontraba Velles, una de las ciudades más ricas y fuertes de la civilización etrusca. Durante generaciones, Roma y Velles habían tenido conflictos menores, ataques en las fronteras, disputas por tierras, pequeños enfrentamientos que terminaban rápido. Pero ahora, las tensiones estaban creciendo. La lucha entre Roma y Velles ya no sería una simple guerra de temporada. Esta vez, Roma enfrentaría un tipo de guerra como nunca antes, una que exigiría más tiempo, más estrategia y una resistencia mucho mayor. Y cuando terminara, nada volvería a ser igual. Esa será la historia de nuestro próximo episodio, el sitio de Velles y el momento en que Roma transformó su forma de hacer la guerra. Nos vemos en el próximo episodio. You can find the transcripts for today's episode at absorbedinlanguage.com. See you next time.